Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos muchas gracias por el privilegio de servirte, Señor. Te damos gracias por el favor de la enseñanza de tu palabra, pero principalmente, Señor, te damos gracias por la gracia mostrada en la cruz por medio de Cristo, Señor. Te damos muchas gracias y por este llamamiento que nos has hecho a servirte en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. 1 Timoteo 1, 12, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahorita que leía, me llama mucho la atención estas tres palabras: blasfemo, perseguidor e injuriador, porque en las tres cosas está diciendo, está encerrando en una palabra cosas muy tremendas. Blasfemo es un ofensor contra Dios, es alguien que ofende a Dios. Perseguidor e injuriador, sin duda que lo fue. Bueno, vamos a la reconstrucción de los hechos de este pasaje. Tenemos el verso 12, 13 y 14. Y quiero comenzar con una pregunta abierta. Voy a hacer tres preguntas. Primera pregunta: ¿a quién le está diciendo esto Pablo? A Timoteo, gracias. Ahora, ¿qué es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo? Mario. El testimonio de Pablo. Gracias. ¿Quién más? ¿Cómo comenzó el ministerio de Pablo? El testimonio. ¿Cómo comenzó el ministerio? ¿Qué más? O sea, Pablo está reconociendo y dando gracias a Cristo, ¿verdad? Está dando su testimonio, está hablando cómo comenzó su ministerio y está reconociendo y agradeciendo a Cristo. ¿Qué más, hermano? Amén. Así es. Es por gracia. ¿Y qué es gracia? Alguien merecido. ¿Quién más? ¿Qué es gracia? Hermano Jera. La gracia es un regalo inmerecido. Amén. Bien, entonces están correctas, se complementan sus respuestas. En este pasaje 12, 13 y 14, ¿qué es lo que está diciéndole Pablo a Timoteo? Pues sí, es su testimonio, es contar cómo inició su ministerio, es agradecimiento y reconocimiento, y que es por gracia, es un favor no merecido. Hermano Juan José Díaz Morales. Así es. Así es un llamado de Dios. O sea, no fue la decisión de Pablo, sino que fue el llamamiento de parte del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, última pregunta de estas tres preguntas. Ya sabemos para quién lo está diciendo. Ya sabemos qué es lo que está diciendo.
¿Por qué lo está diciendo? Hermano Juan José Díaz Morales. ¿Por qué necesitaba darle confianza? ¿Por qué le estaba dando confianza a Timoteo? Hermano Jera, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién más? Hermano Juan José García. Entonces está diciendo, doy gracias a Cristo porque me fortaleció, teniendo por fiel en el ministerio. Todo lo que dice verso 12, 13 y 14, como una instrucción. ¿Quién está de acuerdo con eso? Hermana Sara. ¿Quién más? Hermana Sara, hermano Juan José Díaz. ¿Sí levantó la mano, hermano? Ah, era para un amén, no para una participación. Ah, muy bien, muchas gracias. Mi corazón. O sea, está afirmando su ministerio, su llamamiento de parte de Jesucristo, no como los falsos maestros que se autollaman. ¿Así? ¿Es así la idea? ¿Sí la captó bien? Sí, ok. ¿Quién más? Cristian y ahorita Katy. Cristian. Bueno, yo lo expliqué de esta forma que en el pasaje precedente Pablo ha escrito a los falsos maestros que trataron de imponer la ley sobre los creyentes de Éfeso. Y ahora Pablo recuerda su conversión, que no fue por observar el cumplimiento de la ley, sino por la gracia de Dios. Amén. Él dice incluso en otros pasajes más adelante que él es el primero de los pecadores y usa la ley para mostrar realmente el propósito de la ley, que no es un camino para la salvación, sino más bien un instrumento de destrucción para el pecado. Antes de ir con Katy, Mario, ¿estás de acuerdo? Sí, pero también quiero agregar una. Entonces, ¿en qué parte estás de acuerdo? En la gracia de Dios, primeramente, y también yo veo aquí que es algo muy importante, también considerando que Timoteo era una persona joven, sin experiencia posiblemente, entonces como que Pablo le está enseñando, le está alimentando, ¿sí?, de lo que es el ministerio y explicando de dónde viene. Sí, pero no contestó la parte de estar de acuerdo o no con lo que acaba de comentar Cristian, pero sí de acuerdo con tu comentario. ¿Quién más? Seguimos con Katy. Ok. ¿Es todo? Ok, gracias. Bien, entonces, si se fijan, es bien importante tener el contexto no solamente de lo que dice el texto, sino el contexto general de toda la carta, de todo el capítulo, de toda la carta sin caernos, y de toda la Biblia, sin tropezarnos con la luz que está en la parte de atrás. ¿Sí? La foto no la podemos ver solamente en el verso 12, 13 y 14, sino a todo lo ancho, lo alto y lo profundo del contexto. Amén, hermanos.
Muy bien todas sus participaciones, hermanos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién me faltó? Hermana Eddie. Amén. Así es. Muchas gracias. ¿Quién más? Israel. Amén, amén, hermanos. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, voy a comentarlo. Estamos observando este texto desde 3 puntos. Primero, hermanos, lo que hicimos en la tarea fue analizar el texto, observarlo, ver qué palabras tenía, a ver esto si lo acomodo así, si lo digo con mis propias palabras, no, sí, entonces sí lo entiendo. Ahí estamos haciendo la observación del texto. Lo que estamos haciendo ahorita en esta discusión de preguntas y respuestas con estas 3 preguntas, ¿a quién? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Y por qué lo está diciendo? Lo que estamos buscando es la interpretación del texto en su contexto original. Se oye muy difícil, pero en pocas palabras, ¿a quién se lo dijeron y por qué en aquel momento? ¿Por qué se escribió esa escritura en ese momento? Es lo que estamos contestando con esta sesión de 3 preguntas. ¿Sale? Lo tercero que vamos a hacer ahorita es que en una enseñanza muy breve que yo voy a compartirles es dar una aplicación de las muchas verdades que hay. En este texto solo voy a seleccionar una para fines de este grupo de servidores. ¿Se fijaron? Bueno, así lo hemos estado haciendo en las clases anteriores y así lo vamos a seguir haciendo. Esta es la forma de estudiar las Escrituras, hermanos. Con la práctica, conforme lo vayamos haciendo, lo vamos a ir llevando cada quien a nuestro estudio personal. Amén. Bueno, entonces, vamos a nuestra lección. Yo podría pensar que Pablo sabía muy bien acerca de lo que estaba diciendo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Yo puedo pensar que cuando Pablo escribió esto, él sabía muy bien de lo que estaba diciendo cuando dijo que soy un perseguidor, que soy un injuriador, que soy un blasfemo. Hechos 8:3, usted me va siguiendo. Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué es asolar? Perseguir, ni a sol ni a sombra. Saulo asolaba la iglesia sin descanso y entrando casa por casa les pedía, ¿puede por favor decirme si es usted cristiano? ¿Así dice? No, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel por ser cristianos. Y después, ¿qué sucedió? Hechos 9:3 al 6 dice que Pablo había solicitado permiso para ir a continuar la persecución en otra parte diferente de Jerusalén. Entonces iba por el camino, Hechos 9:3 al 6, y dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le decía la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Unos dicen, es que se cayó del caballo. No dice, en ninguna parte de la Escritura dice que se cayó de un caballo. Ojo, hermanos, con inventar cosas que no son. Entonces, ya cerré
Ya cerré la clase. Entonces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué son coces? Patadas. ¿De qué? De caballo, de mula, de vaca. ¿Usted ha visto eso? Lanzando a estos animales patadas de desesperación. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el verso 13, dijo el Señor, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. Se refería a Saulo de Tarso, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y Pablo padeció? Vaya que padeció por el nombre. Hermanos, Dios, en su soberana voluntad, por su gracia, nos llamó aquí para servirlo en su casa, hermano. Usted es llamado por gracia. Usted es llamado por gracia. Hay una lección que quisiera aplicar de este texto, que parafraseamos en las tareas, que nos hicimos algunas preguntas en la primera parte de esta lección, y que hoy voy a aplicar un poco tomando una de tantas verdades que están en este texto, de donde provienen estas palabras. Hermanos, el ministerio de Pablo fue sobresaliente. Se le considera el cristiano que más se ha acercado al carácter de Cristo. Ojo, solo se ha acercado. Pero, hermano, por muy sencillo o por muy notable que fuera el ministerio de Pablo, Cristo se encargó de fijar en la mente de Pablo una verdad contundente. La grabó tanto que quedó escrita aquí en la primera carta de Timoteo que Pablo escribió y que ahora nos está sirviendo como principios de la palabra de Dios, donde el Señor está sentando la base de nuestro ministerio, de nuestro servicio. Cristo le está haciendo recordar a Pablo algo que voy a decir de una forma muy sencilla. Pablo, recuerda siempre de dónde te saqué. Este recordatorio parecía muy necesario, tal vez por alguno de los rasgos de carácter de Pablo. Porque en otra parte de la Escritura, en sus cartas de Pablo, dice también, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne. Esto suena como, amado Pablo, no te envanezcas. No importa cuán lejos el Señor te lleve, poco o mucho, el pecado de la vanidad o soberbia u orgullo es precisamente eso, un pecado. Aquí en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, fíjese bien, Pablo dio algunas instrucciones acerca de qué características deben tener los pastores y diáconos de la Iglesia del Señor. Una de esas características es no un neófito. ¿Para qué? No un recién convertido. ¿Por qué? Porque no sea que se ¿qué? Envanezca.
no sea que se le suba a la cabeza y caiga en la condenación del diablo, que dicho sea de paso, la condenación del diablo es su propia soberbia. El orgullo tiene muchas caras, hermanos servidores. Tiene muchas caras el orgullo. Todas ellas, hermano, sean apartadas de ustedes por el poder de Cristo Jesús y su palabra. Cuando tú te atribuyes algo de tu ministerio, o cuando tú te atribuyes algo de cualquier cosa que ha sido logrado por ti mismo, es una señal inequívoca que se te está subiendo. En el verso 12 Pablo escribió: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido. Hermanos, pregunta. Pablo se hizo inteligente y brillante en el momento en que se hizo cristiano. No, hermanos. Pablo, antes de ser cristiano, era el más notable de toda Jerusalén. Se consideraba que Pablo en ese momento se consideró que Pablo en algún momento tenía el equivalente a 2 doctorados el día de hoy, pero a los 21 años. Era una mente brillante. Eso fue antes de conocer al Señor, pero Pablo, en este verso queda claro que reconoce que toda su capacidad y todo lo lejos que llegó en su ministerio fue gracias a Cristo únicamente, y que esa inteligencia y esa capacidad también le fue dada por Dios. Lo más feo de la soberbia, hermanos, es que somos los últimos en darnos cuenta. Hermanos, que hay reconocimiento delante de Dios cada día. Hermano servidor, hermana servidora, en la oración apurada en la mañana, no puedes reconocer tu condición delante de Dios, porque no tienes ni el tiempo de reconocerlo a Él, que es digno y merecedor de todo tu tiempo. Pablo dijo: porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Otra versión dice: porque me tuvo por digno de confianza poniéndome en el ministerio. Cristo te tuvo y me tuvo a mí como dignos de confianza cuando no hay méritos en nosotros. No somos dignos de confianza. Fuimos llamados por gracia, como uno de ustedes lo refería. Fuimos llamados por gracia, como un favor no merecido. Así que, hermanos, siempre recordemos de dónde nos ha sacado el Señor. Siempre recordemos que somos llamados por gracia. Y sobre todo, mis amados servidores, persistan y persistan en oración y en la palabra. Sé que todos ponemos cara de interesante cuando decimos persistan en oración y en la palabra. Todos ponemos cara de interesante, hermanos, porque es donde más nos duele. La oración y la palabra. Pero irónicamente, ahí donde más fallamos es donde está la bendición de Dios. Pero su gracia, como dijo Pablo, fue más abundante, hermanos, en Cristo Jesús. Hermanos, gracias a Cristo Jesús, todo es por Él. No pierdan de vista esta enseñanza, no la dejen olvidada toda la semana, hermanos, y sobre todo, perseveren, persistan en la oración y en la palabra, como estamos aprendiendo a estudiarla aquí. Amén. Ahora vamos a pasar a la tarea de la próxima clase. La próxima clase haremos la tarea para la próxima clase. Haremos una paráfrasis. Haremos una paráfrasis de 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16.
2 comentarios. Primero, hermano, haga la tarea lo más pronto posible. Cuanto más fresca está en su mente, mejor. Mejor. Ah, ya hice la tarea. Ya, la olvidé. Oh, usted sigue leyendo la palabra. Usted sigue leyendo la palabra en la semana y antes de venir le da otra repasada a la palabra. 2. Recuerde que una paráfrasis es... ¿Qué es una paráfrasis? La explicación de un texto con tus palabras. Muchas gracias, hermano Mario. La explicación de un texto con tus propias palabras. Hermano, nadie puede usar tus propias palabras para explicar un texto. Una paráfrasis es muy personal. Es única cada una de ellas. Quiero decirles una cosa más. El discipulado ya va a ser presencial, ya no va a ser virtual, salvo casos súper especiales, hermano, y tienen que tratarlos directamente conmigo, ¿sí? Pero aquí nos vamos a ver. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Afianza, Señor, cada vez más el conocimiento de tu palabra en nosotros, Señor, y una vida mejor, más íntima contigo en oración. Tú nos guardas, Señor, tú nos guardas de envanecernos. Ayúdanos a presentarnos cada día y derramar nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, Señor, y derramando nuestro corazón delante de ti. Señor, sigue afirmándonos en cómo estudiar, cómo aprender tus escrituras, yendo a tu palabra, escudriñando, buscando, desmenuzando tu palabra y dándonos estos tiempos para buscar qué querías decir en aquel día cuando fue escrita, y en tercer lugar tomar una aplicación o muchas, porque tu palabra es muy rica, Señor, no solamente una aplicación, sino muchas aplicaciones de las verdades escondidas, reveladas más bien en tu palabra, Señor. Te damos gloria y honra y te ruego, Señor, por este ministerio de servidores, que cada día sea un paso más siguiéndote a ti, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.